El restaurante se niega a servir comida de mujer. Ella se presenta como la dueña. Al día siguiente, el viento otoñal azotaba el abrigo raído de Sarah Chen mientras estaba de pie frente a las relucientes puertas de Le Jardin, la nueva sensación gastronómica de alta cocina de Manhattan. A través de los paneles de vidrio esmerilado, los candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor dorado sobre las mesas con manteles blancos donde la élite de Nueva York cenaba con lujo. Sarah bajó la mirada hacia su suéter gastado y sus jeans descoloridos comprados en una tienda de segunda mano esa mañana y se permitió una pequeña sonrisa. La pesada puerta se abrió con un crujido cuando una pareja emergió envuelta en ropa de diseñador, riéndose de su comida de mil. Los ojos de la mujer recorrieron la apariencia de Sarah. Sus labios perfectamente pintados se curvaron en una mueca de desprecio mientras apretaba su bolso para cerrarlo. Sarah atrapó la puerta antes de que se cerrara y se deslizó adentro, dejando atrás el frío intenso y entrando en un mundo de opulencia orquestada. El matra de Marcus levantó la vista de su libro de reservas encuadernado en cuero. Su sonrisa de práctica vaciló al observar su apariencia. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desdén mientras sus ojos se detenían en sus botas desgastadas. Mesa para uno. Por favor. Sarah respondió suavemente, su voz con una autoridad gentil que parecía estar en desacuerdo con su apariencia desaliñada. Había perfeccionado esta persona durante la última semana, hasta el ligero movimiento nervioso de sus manos y la forma en que encorvaba los hombros para parecer más pequeña. Marcus se aclaró la garganta. Miró bailando alrededor como si esperara que alguien lo salvara de esta situación incómoda. Me temo que estamos completos esta noche. Señora, la mentira salió suavemente de su lengua cuando Sarah notó al menos 3 mesas vacías en su visión periférica. Los ojos de Sarah se dirigieron a las mesas vacías. Esas parecen disponibles. Un destello de irritación cruzó el rostro de Marcus. Esas están reservadas para nuestra clientela habitual. Enfatizó las últimas 2 palabras dejando en claro que no pertenecía a esa categoría antes de que Sarah pudiera responder. Anton, el jefe de camareros, se acercó con la gracia fluida de alguien que había pasado décadas en establecimientos de alta gama. Su cabello gris acero y su porte imperioso le recordaron a Sarah a un distinguido general preparándose para la batalla. ¿Hay algún problema aquí, Marcus? La voz de Anton se escuchó por el piso de mármol, lo que provocó que los comensales cercanos giraran la cabeza con un interés mal disimulado. Esta persona está solicitando una mesa. Marcus respondió, su tono sugiriendo que Sarah era más una molestia que una clienta potencial. Anton se giró hacia Sarah, sus ojos fríos y profesionales. La señora Le Jardin mantiene ciertos estándares. Atendemos a una clientela exclusiva que espera una atmósfera particular. Hizo un gesto vago hacia su atuendo. Tal vez pueda recomendar varios establecimientos más adecuados en el área. Sarah notó cómo las conversaciones cercanas se habían silenciado, reemplazadas por comentarios susurrados y snickers mal disimulados. Una joven pareja en la mesa más cercana miraba fijamente, abiertamente a la mujer grabando la escena discretamente con su teléfono, probablemente para entretenimiento de sus seguidores de las redes sociales. Tengo dinero para pagar mi comida, Sarah insistió sacando una billetera desgastada. He estado ahorrando durante semanas para probar sus famosos platos. Esto pareció ofender a Anton aún más. Señora, esto no se trata de dinero. Le Jardin es más que un restaurante, es una experiencia. Nuestros invitados vienen aquí esperando un cierto ambiente. Sus ojos se dirigieron significativamente a una mesa donde cenaba un grupo de ejecutivos con trajes a medida. Debemos considerar a todos nuestros clientes. Sarah vio como Richard Chin, el dueño del restaurante, salía de su oficina cerca de la cocina que había hecho su investigación a fondo. Richard había heredado el restaurante Empire de su padre, mientras que ella había elegido un camino diferente hace 15 años. Él no la había reconocido todavía, demasiado ocupado con una llamada telefónica para notar la conmoción en la entrada. Por favor, dijo Sarah permitiendo que un ligero temblor entrara en su voz. Solo quiero experimentar una buena comida una vez en mi vida. No causaré ningún problema. Una explosión de risa estalló de las mesas cercanas. Dijo, ¿buena comida? Una mujer con un vestido rojo de diseñador le susurró al escenario a su acompañante. ¿Qué sigue? Persona sin hogar pidiendo caviar. La paciencia de Anton se agotó visiblemente en seguridad.
gritó haciendo un gesto al hombre de hombros anchos junto a la barra. Por favor, acompañe a esta persona afuera y Marcus tome nota. No debe ser admitida en el futuro. El guardia de seguridad se acercó, pero Sara levantó la mano. No es necesario. Puedo ver que no soy bienvenida aquí. Se giró para irse, pero se detuvo mirando directamente a Anton. Sabes que mi padre siempre decía que se puede juzgar el carácter de una persona no por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a los que cree que están por debajo de ellos. Por una fracción de segundo algo parecido a la incertidumbre parpadeó el rostro de Anton, pero fue rápidamente reemplazado por su máscara profesional. Buenas noches, señora, dijo con firmeza despidiéndola claramente mientras Sara volvía a la fría noche de Nueva York. Escuchó la risa aliviada y la reanudación de las conversaciones detrás de ella. A través de la ventana vio a Richard finalmente levantar la vista de su teléfono extrañando toda la escena. Perfecto, mañana sería muy diferente, pensó tocando la invitación impresa en el bolsillo de su abrigo, la que la anunciaba como la misteriosa gran inversora que había estado respaldando la expansión de Leharan, pero esta noche había reunido toda la información que necesitaba sobre la verdadera naturaleza del establecimiento de su hermano y su personal. Sara sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. ¿Conseguiste todo eso?, preguntó cada segundo. Su asistente respondió. La cámara oculta y tu suéter capturaron todo. ¿Debería preparar los documentos para mañana? Sí, respondió Sara permitiendo que un toque de acero entrara en su voz. Es hora de que todos sepan exactamente a quién rechazaron esta noche. Mientras se alejaba, sus botas raídas haciendo clic contra el pavimento, Sara sonrió para sí misma. A veces la mejor manera de comprender la verdad sobre las personas era volverse invisible para ellas. Mañana sería imposible ignorarla. El sol de la mañana apenas había tocado las aceras de Manhattan cuando Sara regresó a su apartamento en el ático. Su mente repasaba los eventos de la noche anterior. Se deshizo de su disfraz cuidadosamente elaborado y lo reemplazó con un simple jersey de cuello alto negro y pantalones antes de dirigirse a su oficina en casa. Se detuvo ante la gran fotografía que colgaba en el pasillo. Una versión más joven de ella y Richard, ambos sonriendo en la celebración del 60 cumpleaños de su padre, que fue la última vez que estuvieron juntos como familia antes de que sus caminos se separaran tan dramáticamente. La señorita Jun, su asistente Michael, apareció con una tableta en la mano. Las imágenes de vigilancia de anoche han sido compiladas. Hay algo que deberías ver. Sara lo siguió a su estudio, donde varias pantallas mostraban diferentes ángulos del incidente de la noche anterior. Pero lo que le llamó la atención no fue la confrontación principal que experimentó, sino lo que sucedió después de que ella salió. Señaló una pantalla que mostraba el área de la cocina. Las imágenes revelaron a Ñon, el jefe de camareros, reuniendo al personal para lo que parecía ser una reunión improvisada. Sara aumentó el volumen. Escuchen. La voz de Anton crepitó a través de los altavoces. Ese pequeño incidente esta noche. Quiero que todos entiendan cómo manejamos estas situaciones. Somos el Leharan, no algunos Corner. Comensal. En el momento en que gente como esa empieza a meterse en nuestra reputación se acabó. Una joven camarera levantó la mano con indiferencia, pero señor parecía educada, y si tuviera dinero para pagarle a Emma. ¿Eres nueva aquí? Anton la interrumpió. Déjame explicarte algo. Esta gente viene con su dinero ahorrado pensando que pueden jugar a ser de la alta sociedad por una noche. Luego que pasa, nuestros clientes habituales se sienten incómodos, nuestros estándares bajan y antes de que te des cuenta, somos solo otro restaurante. Sara vio como Emma se encogía, su cara sonrojada de vergüenza, mientras otros miembros del personal se reían disimuladamente. La grabación cambió al comedor principal donde Marcus estaba entreteniendo a un grupo de clientes habituales con su propia versión de los hechos. Deberías haberla visto, se rió gesticulando dramáticamente. Probablemente encontró ese abrigo en un contenedor de basura, alegando que había estado ahorrando durante semanas. Los comensales a su alrededor se unieron a la risa tintineando sus copas de vino. Detenga la grabación, ordenó Sara, sus dedos tamborileando contra su escritorio. Michael, tenemos registros de empleados, todo lo que confirmó abriendo archivos. En otra pantalla, Anton ha sido jefe de camareros durante 8 años, constantemente elogiado por mantener la atmósfera exclusiva del restaurante. Marcus era contratada hace 2 años, ascendida a matra después de rechazar a un crítico gastronómico que consideró inadecuado y que luego resultó estar
escribiendo para un blog local, no para una publicación importante. Sara se reclinó en su silla absorbiendo la información y la joven camarera Emma Emin no tiene relación. Michael agregó con una leve sonrisa. 24 pagándose la escuela culinaria. Sus revisiones de desempeño indican que es demasiado comprensiva con los clientes inapropiados. Una notificación apareció en el teléfono de Sara, un recordatorio de que en exactamente 6 horas asistiría a la reunión trimestral de inversores del restaurante. La misma reunión en la que Richard anunciaría al misterioso inversor que ha estado financiando sus planes de expansión. ¿Qué pasa con la situación de las redes sociales? Sara preguntó recordando a la mujer que la grabó. Michael sacó varias publicaciones. El video ya había reunido miles de visitas con comentarios que iban desde la burla hasta la indignación, aunque no del tipo que Sara esperaba. La mayoría elogió a Lardan por mantener sus estándares. Interesante. Sara murmuró de pie para mirar por la ventana la ciudad de abajo. Han creado una gran cultura, ¿no es así? Una que recompensa la crueldad y llama a una clase. Se volvió hacia Michael con expresión determinada. Quiero que hagas algo por averigua cuáles de nuestras otras inversiones tienen programas de capacitación para jóvenes desfavorecidos interesados en la industria restaurantera y contacta con la cocina comunitaria que apoyamos en Brooklyn, la que sirve 300 comidas al día. Ya está hecho. Michael respondió eficientemente. Están entusiasmados con la posibilidad de nuevos voluntarios, aunque aún no conocen el contexto completo. Sara sonrió, pero no le llegó a los ojos. Perfecto, y los documentos para la reunión con inversionistas listos para enviar. Aunque Michael dudó. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto una vez que te rebeles? No hay vuelta atrás. Tu hermano Richard tomó su decisión hace años. Sara interrumpió con voz firme cuando papá murió, eligió enfocarse en la exclusividad y nos declaró convirtiendo los restaurantes de nuestra familia de lugares acogedores en monumentos al elitismo. Olvidó lo que papá siempre decía sobre que la comida une a las personas, no las separa. Caminó hacia su armario y sacó una bolsa de ropa que contenía el atuendo que usaría para la reunión con inversionistas. Además, esto ya no se trata solo de Richard o de mí. ¿Viste los comentarios en ese video? Miles de personas celebrando la humillación de alguien que pensaban que era pobre. Es hora de una lección que el dinero no puede comprar. Michael asintió, entendiendo el peso. De lo que vendría el auto estará listo a las 2. ¿Necesita algo más antes de eso? Sara negó con la cabeza, ya preparándose mentalmente para la tarde que le esperaba. Solo asegúrese de que todas las cámaras estén funcionando en el restaurante. Quiero capturar cada reacción cuando se den cuenta exactamente a quien rechazaron anoche. Cuando Michael se fue, Sara regresó a la fotografía en su pasillo. Sus dedos trazaron la imagen de su yo más joven de pie. Orgullosamente junto a su hermano y padre. Siempre nos enseñaste que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a los demás. Papá susurró. Me pregunto qué piensas de tu restaurante ahora. Miró su reloj. 5 horas hasta la reunión que lo cambiaría todo. Esta noche el mundo de exclusividad cuidadosamente cultivado de Leján se sacudiría hasta la médula. La única pregunta era quién resurgiría de las cenizas de su propio prejuicio y quién permanecería enterrado en el peso de la evidencia en su tableta. Se sentía pesado en sus manos, prueba no solo de una noche de discriminación, sino de una cultura que había sido fomentada y celebrada. Esta noche esa cultura enfrentaría su ajuste de cuentas y Sara estaría sosteniendo la gable. La reunión trimestral de inversores en Lejardan siempre fue un asunto elaborado, pero hoy Richard Sin se había superado a sí mismo. El comedor privado brillaba con flores recién cortadas y copas de champán mientras los camareros circulaban con delicados hors-d'oeuvres. Los clientes más influyentes del restaurante se mezclaban con los miembros de la junta, todos esperando el anuncio del misterioso benefactor que había sido fundamental en su reciente éxito. Sara observó la escena desde su coche, ahora vestida con un traje de Chanel a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Su asistente Michael hizo los ajustes finales a su portafolio de presentaciones. La prensa ya está aquí, notó mostrándole su tableta. Alguien filtró que el anuncio de hoy cambiaría la industria. Richard siempre tuvo un don para el drama, respondió Sara mirando su reflejo.
¿Había algún rastro del disfraz de ayer? En su lugar estaba sentada una mujer cuya sola presencia exigía atención, su cabello oscuro recogido en un elegante san, su maquillaje sutil pero perfecto. ¿Listo? Michael preguntó una última cosa. Sara sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto en segundos. Todas las cámaras de seguridad en Lejardan comenzaron a transmitir directamente a su servidor privado. Quería preservar lo que estaba a punto de desarrollarse desde todos los ángulos mientras los tacones de Sara hacían clic contra el piso de mármol de la entrada de Lejardan. La sonrisa de bienvenida practicada de Marcus. Se congeló a mitad de la formación. Ella vio el reconocimiento, el amanecer en sus ojos seguido rápidamente por la confusión y luego el horror. Sus manos comenzaron a temblar mientras alcanzaba el libro de reservas. Creo que me esperan, dijo Sara suavemente, disfrutando de cómo luchaba por mantener la compostura. La reunión de inversionistas, porque sí, por supuesto, por aquí. Tartamudeó la señora Marcus, casi tropezando consigo mismo mientras la conducía hacia el comedor privado. Detrás de ellos podía oírlo con urgencia susurrando en su auricular, sin duda alertando a Anton y al resto del personal. El comedor privado quedó en silencio cuando ella entró. Richard se paró a la cabecera de la mesa a mitad de una frase en lo que parecía ser una presentación. Sus miradas se encontraron y por un momento Sara vio pasar el fantasma de su infancia compartida, entre ellos veranos en el primer restaurante de su padre, aprendiendo a cocinar juntos, soñando con continuar su legado. Sara, la voz de Richard se quebró ligeramente. ¿Qué haces aquí? Antes de que ella pudiera responder, Anton irrumpió por la entrada de servicio, su rostro enrojecido. Claramente había huido de donde sea que hubiera estado cuando Marcus dio la alarma. Sus ojos se movían entre Sara y Richard, tratando de reconstruir la conexión. Damas y caballeros, Sara se dirigió a la sala, su voz con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Creo que mi hermano estaba a punto de presentar a su misterioso inversor. Se giró hacia Richard levantando una ceja. A menos que prefiera continuar. La sala estalló en susurros. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, los inversores intercambiaron miradas y los periodistas presentes comenzaron a tomar notas furiosamente. Esta claramente no era la revelación cuidadosamente orquestada que Richard había planeado. Richard, finalmente lo logró. Usted es el que ha estado comprando acciones, financiando la expansión. Sara se movió a la cabecera de la mesa, tomando el control de la sala sin problemas a través de una serie de empresas fantasmas. Sí, me pareció interesante observar cómo se manejaba el restaurante de mi padre desde la distancia. Hizo una pausa dejando que su mirada recorriera a los invitados reunidos. Aunque ayer decidí que mirara mucho más de cerca. El color desapareció del rostro de Anton cuando la comprensión lo golpeó. Varios miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos después de haber visto ya el video viral del incidente de anoche. El señor Chin, uno de los miembros principales de la junta, habló. Tal vez debería presentar a su hermana correctamente. Richard pareció sacudirse de su sorpresa. Sí, por supuesto, damas y caballeros. Esta es Sara Chin, mi hermana menor. Después de la muerte de nuestro padre, Sara eligió seguir su propio camino. Se ha forjado una gran reputación en Venture Capital, aunque no lo hemos hecho. Tragó saliva con dificultad. No hemos hablado en algún tiempo. 15 años. Sara proporcionó amablemente tiempo suficiente para ver la visión de nuestro padre de restaurantes inclusivos y acogedores transformarse en algo muy diferente. Tomó el control remoto de la presentación y las pantallas de la sala parpadearon y mostraron imágenes de seguridad de la noche anterior. Creo que algunos de ustedes ya pueden haber visto esto, continuó mientras su propia humillación se desarrollaba en alta definición. Lo que no han visto es lo que sucedió después de que las imágenes cambiaran al discurso de cocina de Anton y luego a Marcus entreteniendo a los invitados con su burla. La sala se quedó incómodamente silenciosa. Varios inversores evitaron mirar las pantallas mientras otros observaban con creciente preocupación. Richard agarró el respaldo de su silla, sus nudillos blancos, la barbilla. Restaurantes familiares. Sara habló en el silencio. Se construyeron sobre la creencia de mi padre de que la buena comida une a las personas, que todos, independientemente de su apariencia u origen, merecen ser tratados con dignidad. Hizo clic en la siguiente diapositiva que mostraba el primer restaurante de su padre, un establecimiento humilde donde empresarios y trabajadores habían cenado uno al lado del otro. Lo que presencié ayer no fue solo un incidente aislado de discriminación, fue el resultado de una cultura que de la cultivado deliberadamente. Se volvió hacia Richard. Dime, hermano, ¿cuándo fue la última vez que realmente miraste lo que hace tu personal para mantener los estándares?
¿Cuántos clientes potenciales han sido rechazados porque no encajaban en la idea de alguien de apropiado? Richard abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. El peso de la evidencia de Sara combinado con la presencia de la prensa y los inversores lo habían atrapado efectivamente. Afortunadamente, Sara continuó tomando su voz, tomando un tono más optimista. Como accionista mayoritario, tengo algunas ideas sobre cómo podemos restaurar el legado de nuestro padre. Manteniendo la calidad por la que L. Hardan es conocido, sonrió, pero había robo detrás, comenzando con una revisión completa de nuestras políticas de servicio y capacitación del personal. Anton dio un paso involuntario hacia atrás, chocando con un carrito de servicio. El estruendo de los vasos cayendo puntualizó perfectamente la detención en la habitación. Ahora Sara, con Ed incluido, girarse para encarar al grupo reunido. ¿Discutimos el futuro de L. Hardan? Creo que encontrará mi visión para el restaurante rentable y revolucionaria. Hizo una pausa, permitiéndose una pequeña sonrisa. Después de todo, el verdadero lujo no se trata de excluir a las personas, se trata de hacer que todos se sientan extraordinario. La sala estalló en preguntas mientras Sara tomaba asiento a la cabecera de la mesa, precisamente donde solía sentarse su padre. Richard permaneció de pie, observando cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba su transformación. Una verdad incómoda a la vez. Después de la tumultuosa reunión de inversionistas, L. Hardan tarareaba con energía nerviosa. Los miembros del personal susurraban en los rincones mientras los clientes habituales sentían el cambio de atmósfera. Sara había solicitado una reunión privada en la antigua oficina de su padre, una habitación que Richard había convertido en una bodega, pero mantenía una pared de fotografías familiares. Richard caminaba por el pequeño espacio entre los estantes de vino, aflojándose la corbata. 15 años, Sara. 15 años de silencio, y así es como eliges volver. Sara se sentó en la vieja silla de cuero de su padre, examinando una fotografía polvorienta de la primera inauguración del restaurante de su familia. ¿Habrías escuchado de otra manera? Dejó la foto con cuidado. Intenté comunicarme hace 5 años cuando noté por primera vez los cambios que estabas haciendo. Esos cambios nos hicieron exitosos. Richard defendió, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo hicieron? Sara sacó una carpeta. He estado rastreando más que solo tu trato a los clientes, Richard. Tu tasa de rotación entre el personal se ha triplicado. Las reseñas mencionan el ambiente exclusivo más que la comida. Lo único que ha crecido es el tamaño promedio de la cuenta. Un golpe los interrumpió. Anton estaba en la puerta todavía, con su uniforme impecable pero sin su confianza habitual. Señor Chun, el personal está reunido como se solicitó. Bien. Sara se puso de pie. Porque hay algo más que necesitan saber. Algo que ni siquiera tú sabes. Richard. Se trasladaron al comedor principal, donde todo el personal estaba en grupos nerviosos. Emma, la joven camarera, captó la atención de Sara y rápidamente apartó la mirada. Marcus se había posicionado cerca de la parte de atrás, tal vez con la esperanza de pasar desapercibido. Hace 3 años, Sara comenzó a llevar su voz por la habitación silenciosa. La salud de tu padre estaba fallando. Me pidió que vigilara su legado, pero que lo hiciera en silencio. Sacó su teléfono, reproduciendo un video que hizo que Richard se congelara. Su padre apareció en la pantalla, grabado en su habitación del hospital. Richard siempre ha anhelado la aceptación de la élite, dijo el anciano con cansancio, pero tú, Sara, entendiste lo que nuestros restaurantes realmente significaban. Prométeme que los cuidarás, prométeme que intervendrás si la hospitalidad, la verdadera hospitalidad, comienza a desvanecerse. Richard se hundió en una silla mirando la imagen de su padre. Nunca me dijo que lo intentó. Sara respondió suavemente. Recuerda sus últimas palabras para ti. Recuerda por qué empezamos. Pensaste que estaba hablando de éxito, estaba hablando de servicio. El personal se movió incómodo cuando Sara se giró para dirigirse a ellos directamente. Mi padre empezó como lavaplatos en un restaurante de lujo. Lo trataron exactamente como me trataste ayer. Cuando finalmente abrió su propio lugar, juró que sería diferente. Caminó hacia el centro de la habitación, donde una gran pintura tararea el primer restaurante de su padre. Mira de cerca esta imagen, nota algo. El personal se inclinó hacia adelante. Emma jadeó suavemente. Los uniformes son exactamente iguales a los nuestros. Sara sonrió. Papá mantuvo el diseño original cuando abrió Le Jardín. Cada botón, cada puntada son idénticos. Quiero saber por qué. Se acercó Anton, alcanzando su cuello. ¿Puedo? Asintió rígidamente y ella le bajó el cuello para revelar un pequeño mensaje bordado. Sirve con dignidad, sirve a todos con gracia. Cada uniforme en cada el restaurante Chin lleva este mensaje. Sara continuó. No es solo un uniforme. Es una promesa que parece haber sido olvidada. Richard se levantó bruscamente. ¿Por qué no me dijiste simplemente por qué este elaborado plan?
Porque necesitabas verlo. Sara respondió, de verdad, véelo, no solo escucha sobre ello en una reunión familiar o léelo en una queja. Necesitabas presenciar en que se ha convertido tu restaurante. Se volvió hacia el personal. Mi padre creía que un gran restaurante no se define por cuántas personas mantiene fuera, sino por cuántas personas diferentes reúne. Por eso en su testamento dejó el control no directamente a ninguno de nosotros, sino a cualquiera de sus hijos que demostrara que entendía este principio. La revelación golpeó a Richard como un golpe físico. La herencia no se dividió en partes iguales. No. Sara confirmó suavemente. Papá nos dejó partes iguales en los otros restaurantes, pero L. Hardan, su orgullo y alegría, tenía condiciones especiales. La participación mayoritaria iría a cualquiera de nosotros que demostrara verdadera hospitalidad. Quería asegurarse de que su restaurante insignia nunca perdiera su alma. Sacó otro documento esta mañana. El fideicomiso familiar me transfirió oficialmente el control, no porque sea la mejor persona para los negocios, sino porque demostré que entendía. La visión de papá. La habitación se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Richard se desplomó en su silla luciendo repentinamente mayor. Anton y Marcus intercambiaron miradas preocupadas mientras Emma luchaba por contener las lágrimas, pero Sara continuó, su voz se suavizó. Esto no se trata de castigo, esto se trata de redención. Caminó hacia Richard poniendo una mano en su hombro. Papá creía en las segundas oportunidades, yo también, por eso les ofrezco a todos en esta habitación una opción. Ella examinó al personal reunido mirando a cada persona a los ojos. Las cosas cambiarán en Lejardan, mantendremos nuestra calidad, nuestra excelencia, pero volveremos a nuestras raíces de verdadera hospitalidad. Aquellos que quieran ser parte de esta transformación les daré la bienvenida a quedarse. Aquellos que no. Ella hizo un gesto hacia la puerta. Richard miró a su hermana viendo por primera vez no al adolescente rebelde que se había ido hace 15 años, sino al verdadero heredero de su padre. ¿Qué hay de mí?, preguntó en voz baja. Sara sonrió y por un momento los años de separación parecieron desvanecerse. Eres mi hermano más importante, tu chef, el hijo de Chen. Creo que es hora de que recordemos lo que eso realmente significa. El personal observó mientras Sara ponía de pie a Richard abrazándolo por primera vez en 15 años. En ese momento, L. Hardan se sintió menos como un campo de batalla y más como lo que su padre siempre había deseado. Un lugar donde se pudieran romper barreras y la gente pudiera unirse, pero la historia no había terminado, aún había consecuencias que enfrentar, lecciones que aprender y un legado que restaurar. Cuando Sara liberó a su hermano, sabía que la parte más difícil estaba por venir. La noche siguiente, Lejardan permaneció cerrado al público. El comedor se había transformado en algo entre una sala de audiencias y un aula con mesas dispuestas en semicírculo. Sara se sentó en el centro revisando los archivos de personal mientras los miembros del personal ingresaban uno por uno para sus audiencias individuales. Primero fue Anton, el jefe de camareros, cuyo mandato había supervisado la transformación del restaurante de acogedor a excluyente. Entró con los hombros hacia atrás, aunque su habitual porte aristocrático parecía forzado. Por favor, siéntese. Sara hizo un gesto hacia la silla frente a ella. He estado revisando su historial con Lejardan, 18 años en total, incluidos los 10 antes de la muerte de mi padre. Sí, Miss Chin, Anton respondió rígidamente. Serví a su padre fielmente. Sara sacó una vieja evaluación de desempeño. De hecho, escribió aquí que tenías una capacidad excepcional para hacer que cada invitado se sintiera como la realeza, muy diferente de tu reciente reputación por decidir quién merece sentirse como la realeza. La fachada de Anton se quebró un poco. La industria cambió, nuestros clientes esperan. ¿Qué hacen? Sara interrumpió deslizando hacia adelante una pila de tarjetas de comentarios. Estas son de tus primeros 5 años, aquí nota cuántos mencionaron sentirse bienvenidos y cómodos. Ahora mira estos recientes. Ella sacó otra pila. Las palabras exclusivo y elite aparecen con frecuencia, pero bienvenido no está ausente por primera vez. Anton parecía inseguro. Pensé que estábamos elevando la experiencia de evaluando a las personas. La voz de Sara era suave pero firme. Dime qué harías en mi posición. Anton se quedó callado por un largo momento. Yo probablemente me despediría. Eso sería más fácil, ¿no?
Sara, recuéstate, pero mi padre creía en la transformación, no en el castigo, así que aquí está mi oferta: un mes trabajando en Brighton Beach Community Kitchen, ayudar a las personas que no pueden permitirse comer y mucho menos a DY en Lejardan. Después de eso, si entiendes lo que significa el verdadero servicio, tu puesto aquí te estará esperando. Luego vino Marcus, que adaptó una estrategia diferente. Señorita Chin, quiero disculparme profusamente por mi comportamiento, simplemente estaba siguiéndolo. Que pensé que era el protocolo. Si se me da otra oportunidad, guardar. Sara lo eliminó. Su archivo personal muestra 7 quejas de discriminación en 2 años, todas desestimadas porque los denunciantes no encajaban en nuestro perfil de clientela. Eso no es protocolo, eso es prejuicio. La expresión de disculpa de Marcus se endureció con el debido respeto. Miss Chin, mantener los estándares no es lo mismo que mantener las barreras. Sara terminó su elección, es similar a la de Anton. Un mes de servicio comunitario más capacitación adicional. Prácticas de hospitalidad inclusivas, o puede presentar su renuncia. La procesión continuó durante toda la noche. Algunos miembros del personal mostraron remordimiento genuino. Otros defendieron sus acciones y algunos simplemente renunciaron en el acto. Luego vino Emma, la joven camarera, que mostró compasión durante el incidente. La señorita Chin. Emma comenzó a temblar con la voz. Solo quiero decir que he estado ahorrando para comer en el restaurante original Chen's del centro. La filosofía de su padre sobre la comida une a las personas. Es por eso que quería trabajar aquí. Sara sonrió cálidamente. ¿Cómo le gustaría ayudarnos a regresar a esos principios? Estoy creando un nuevo puesto de coordinador de alcance comunitario. Comenzaremos un programa para enseñar habilidades culinarias a jóvenes desfavorecidos y necesitamos a alguien que comprenda tanto la hospitalidad como la empatía. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que el puesto es tuyo si lo quieres, junto con una beca para completar tu título culinario? A medida que la noche llegaba a su fin, Richard apareció en la puerta. Había pasado el día revisando viejos registros familiares y fotos. Encontró algo interesante. Sara preguntó al notar la carpeta en sus manos. Richard extendió varias fotografías sobre la mesa. Mostraban a su padre posando con varios miembros del personal a lo largo de los años. Cumpleaños, bodas, graduaciones. Asistió a los eventos importantes de la vida de todos. Richard dijo en voz baja: dejé de hacer eso hace años. Dejé de aprender sus historias, sus sueños. No es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sara respondió: de eso se trata todo este ejercicio. Recordar quiénes somos y qué representamos. Richard se hundió en una silla. He estado pensando en lo que dijiste sobre la visión de papá. Encontré su plan de negocios original para Lejardan. Sacó un documento amarillo. Escuche esto en francés. Lejardan significa el jardín como un jardín. Nuestro restaurante será un lugar donde diferentes elementos se unan para crear algo hermoso donde todos, independientemente de sus raíces, puedan florecer. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Eso suena a papá. Perdí de vista eso. Richard admitió que en algún momento del camino comencé a preocuparme más por estrellas Michelin que crear recuerdos. Miró a su hermana. Gracias por traerme de vuelta. Aún no hemos terminado. Sara le recordó: mañana comenzamos el verdadero trabajo de transformación. Algunos empleados aceptarán el desafío, otros no, pero para esta época el próximo mes Lejardan será lo que papá siempre quiso: un lugar donde la comida excelente y la verdadera hospitalidad van de la mano. Y Richard asintió y luego metió la mano en su chaqueta. Hablando de transformación, encontré algo más. Sacó una llave vieja. ¿Recuerda la receta secreta de papá? Bóveda, el del sótano. Los ojos de Sara se iluminaron. El que tenía todos sus platos originales, los que hicieron famoso al primer restaurante. Creo que es hora de que lo abramos. Richard sonrió. Después de todo, si vamos a volver a nuestras raíces, debemos hacerlo correctamente. Mientras se levantaban para irse, Sara se detuvo junto a la estación del anfitrión, pasando los dedos sobre
La madera lisa. Mañana L. Hardan comenzaría su viaje de regreso a lo que su padre había imaginado. Algunos empleados aceptarían el desafío del cambio, otros se resistirían, pero una cosa era segura: el jardín que su padre había plantado florecería de nuevo, esta vez con espacio para que todos crezcan. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, no solo para él personal, sino para todo el legado de la familia Chin. Mientras Sarah y Richard se dirigían hacia las escaleras del sótano, el peso de la vieja llave entre ellos se sentía como un puente entre el pasado y el futuro, entre la exclusividad y la inclusión, entre lo que L. Hardan se había convertido y lo que siempre estuvo destinado a ser. Un mes después, L. Hardan zumbaba con un tipo diferente de energía. Los candelabros de cristal aún brillaban, pero ahora iluminaban a una multitud más diversa. En una mesa, una joven artista celebraba su primera exhibición en una galería junto a un ejecutivo de tecnología. En otra, un taxista invitó a su hija a su cena de cumpleaños, mientras que cerca, un editor de moda saboreaba su plato favorito. Sarah se quedó en la puerta de la cocina observando la transformación. La recién instituida mesa comunitaria, un concepto del restaurante original de su padre, se había convertido en el asiento más solicitado de la casa. Aquí, extraños compartían comidas e historias, rompiendo barreras sobre la comida exquisita y la conversación cálida. La cocina en sí se había revolucionado después de abrir la bóveda de recetas de su padre. Sarah y Richard habían descubierto no solo recetas, sino notas detalladas sobre la filosofía detrás de cada plato. Estas no eran solo instrucciones, eran cartas de amor al arte de unir a las personas a través de la comida. La señorita Junema se acercó ahora con el prendedor que la designaba como coordinadora de alcance comunitario. La primera clase que se gradúa de nuestro programa culinario es Sarah. Siguió a Emma al comedor privado donde 15 estudiantes de diversos orígenes se pararon orgullosos con sus uniformes blancos de chef. Estos fueron los pioneros de la nueva iniciativa de L. Hardan, un programa gratuito de capacitación culinaria para jóvenes desfavorecidos impartido por sus propios chefs. Antes de entregar sus certificados, Sarah se dirigió a los graduados. «Quiero que conozcan a alguien especial», señaló la puerta por donde entró Anton. El ex jefe de camareros había cambiado durante su mes en la cocina comunitaria. Se había ido la rigidez aristocrática, reemplazada por una calidez genuina que le recordó a Sarah sus primeros días con su padre. «Estas últimas semanas», Anton comenzó con voz humilde, «he servido miles de comidas a personas que no podían pagar. He aprendido sus nombres, sus historias, sus sueños y me he dado cuenta de algo profundo y verdadero. La hospitalidad no se trata de mantener estándares, se trata de elevar las experiencias. Cada persona merece sentirse especial». Se volvió hacia los graduados. «No solo están aprendiendo a cocinar, están aprendiendo a crear momentos que importan. Nunca olviden que la ceremonia procedió con cada graduado recibiendo no solo un certificado, sino una oferta de trabajo en L. Hardan o en uno de sus restaurantes hermanos». Richard, que había pasado un mes redescubriendo su pasión por la cocina en lugar de administrar personalmente, le entregó a cada graduado un cuchillo de chef. Más tarde esa noche, cuando comenzó el servicio de cena regular, Sarah notó una cara familiar entrando al restaurante. Era la mujer que había grabado su humillación esa primera noche, la que cuya publicación en las redes sociales se había vuelto viral. Se acercó a la estación anfitriona luciendo incómoda. Marcus, que también había regresado de su servicio comunitario transformado, la saludó cálidamente. «Bienvenida a la mesa de L. Hardan». Para uno, la mujer jugueteó con su bolso de diseñador. «En realidad vine a disculparme con la señorita Chin, he estado siguiendo los cambios aquí y fui parte del problema». Sarah se acercó sonriendo. «¿Te unirías a mí en la mesa comunitaria? Estamos sirviendo la comida especial de la conferencia de Doc de mi padre esta noche y me encantaría contarte la historia detrás de ella». Mientras se sentaban entre un grupo diverso de comensales, la mujer se relajó gradualmente, atraída por la atmósfera cálida y las conversaciones genuinas. Por el postre estaba intercambiando información de contacto con una maestra de escuela jubilada y un joven emprendedor en la cocina. Richard le estaba enseñando a uno de los nuevos graduados cómo perfeccionar la salsa característica de su padre. «Papá estaría orgulloso», dijo cuando Sarah pasó no solo de la comida,
Pero de esto hizo un gesto hacia la cocina donde personas de todos los ámbitos de la vida trabajan juntas sin problemas. Cerca de la hora de cierre, Emma entró corriendo con noticias emocionantes. La señorita Chun recuerda a ese crítico gastronómico que fue rechazado el año pasado. Regresó anónimamente la semana pasada. Su reseña acaba de publicarse en línea. Sara reunió al personal mientras Emma leía en voz alta. Lejardan ha logrado algo raro en el mundo de los restaurantes, ha evolucionado sin perder su alma. La comida sigue siendo excepcional, pero es la atmósfera lo que realmente la distingue. Parte de una industria cada vez más centrada en la exclusividad. Lejardan ha redescubierto el verdadero significado de la hospitalidad. Cada huésped, independientemente de su origen, es tratado como familia. Esto no es solo un restaurante, es un movimiento hacia una cultura gastronómica más inclusiva. El personal estalló en aplausos, pero Sara levantó la mano para pedir silencio. Este éxito pertenece a todos ustedes, aquellos que aceptaron el desafío de cambiar, que aprenden que el verdadero lujo no se trata de mantener a la gente fuera, sino de dejar entrar a todos. Mientras el personal comenzaba sus tareas de cierre, Sara se retiró a la antigua oficina de su padre. Ahora restaurada a su propósito original, colocó una nueva fotografía junto a las antiguas en la pared. Mostraba a todo el personal antiguo y nuevo junto a la primera clase que se graduaba de su programa culinario. Debajo colgó una nueva placa con las palabras de su padre: la comida es el gran ecualizador. En una mesa con buena comida y corazones abiertos, todas las personas pueden reunirse a la mañana siguiente antes de que abriera el restaurante. Sara encontró a Richard en la cocina enseñando otra clase de cocina a un nuevo grupo de aspirantes a chefs. Sonrió sabiendo que Lejardan no solo había sobrevivido a su transformación, sino que había florecido en algo aún más hermoso que antes. El jardín de su padre realmente había florecido, creciendo hasta convertirse en un lugar donde las barreras se disolvían, donde el lujo significaba hacer que todos se sintieran extraordinarios y donde el simple acto de compartir una comida podía superar cualquier división. La prueba del carácter se había convertido en una lección de humanidad, demostrando que a veces las cosas más valiosas de la vida no se tratan de lo que dejamos afuera, sino de a quien damos la bienvenida. Y así, Lejardan continuó creciendo, no solo como restaurante, sino como un recordatorio de que la verdadera hospitalidad no conoce fronteras, que cada persona merece dignidad y que el sabor más exquisito de todos es la dulzura.